Después vos tenés que ver. El problema del déficit en la administración del Estado es la explicación de lo que le dejó la herencia anterior, porque ellos recibieron un déficit promedio del 7% y ahora lo dejan casi equilibrado. Mira, el tema es el siguiente, es verdad, sí, hoy el déficit primario, sí, el déficit primario, uno cuando habla de déficit, normalmente el Estado divide déficit primario del déficit total. El déficit total es incluido los intereses, el déficit primario es nada más que gasto menos ingresos corrientes. El déficit primario, es cierto, lo han bajado. Ahora, no lo dejan en cero, obviamente tendremos aproximadamente un 1% de déficit, pero tampoco lo recibieron en 7, me parece, ¿no? Lo recibieron en 5,5, claro. De acuerdo a los números que ellos mismos pusieron en la colocación de bonos, cuando tenía que hablar cómo estaba la situación en el 2015, cuando salieron en el 2016 a colocar bonos, ellos mismos habían puesto que estaba en 5,5. Pero más allá de eso, creo que es importante remarcar lo siguiente. El gobierno no bajó el déficit en forma voluntaria. El gobierno en el 2016 el déficit lo subió. El gobierno en el 2017 el déficit fue igual que el del 2015. El gobierno bajó el déficit en el 2018, que fue en el momento que le dijeron no te prestamos más. Ahí fue que se bajó el déficit. No fue por voluntad propia, sino porque se lo impuso el mercado al decirle, mira, yo no te financio más, vos seguís gastando mucho, seguís gastando más de lo que vos mismo dijiste que ibas a gastar, motivo por el cual yo no te presto más. A partir de ahí tuvimos la crisis 2018, que todavía la seguimos viviendo, y eso produjo que el déficit ahora se tenga que reducir a un punto por la obligatoriedad que te impuso incluso hasta el FMI. Es buenísimo lo que decís, Cristian, porque ya es una mirada nueva de este punto. O sea, el gobierno, cuando tuvo la chance de poder elegir como programa 2016-2017, no bajó sustancialmente el déficit. Ahora lo obligó quienes lo financiaban a que haga un ajuste porque no le prestaron más. Y la consecuencia es que bajó el déficit, pero obligado. Exactamente, no fue por... Ahora, si el gobierno hubiese empezado a bajar el déficit de forma gradual, realmente, como decía que lo iba a hacer y demás, no hubiésemos llegado a la crisis del 2018, ¿sí? Porque los mercados hubiesen visto que, digamos, punto más, punto menos, el camino era el correcto, era el que habían propuesto desde el 2015, que era una Argentina sustentable, una Argentina que gaste lo mismo que le ingresa, y lo hubiese seguido financiando. Perfecto, vamos a otro punto. Sobre inflación, dice el gobierno, lamentablemente no pudimos eliminarla de un día para el otro, y eso está claro, pero, dice, generamos las condiciones para una reducción sostenida y sostenible en el tiempo. No, es una mentira enorme, realmente honestamente hasta da vergüenza ajena escuchar semejantes declaraciones que salgan o documentos que salgan del gobierno. Duplicaron la inflación. No hay forma, y no tomando la inflación del INDEC intervenido de Moreno, tomando la inflación de consultoras privadas, la Congreso, tomando incluso la inflación de la ciudad de Buenos Aires que hacía el propio Macri, porque en ese momento él gobernaba la ciudad de Buenos Aires, la inflación la duplicaron. Y no hay en ningún libro de economía que diga que para mejorar primero hay que empeorar. O sea, no es obligatorio llevar una inflación del 30 al 60 para después bajarla a 20. No, las condiciones que dejaron en el tema inflacionario para el próximo gobierno, como en casi todas las variables económicas, ha sido peor que las que ellos han recibido en el 2015. Más allá que se han actualizado muchísimo las tarifas, y había que actualizarlas, porque realmente lo que se pagaba en el 2015 era una gracia, ¿no? La realidad es que se hizo mal, ¿sí? Y aparte de hacerse mal, mucho de eso se diluyó en el aumento del dólar. O sea, el esfuerzo que se hizo prácticamente fue tirado a la basura por el mal manejo que han hecho de la moneda. Y lo mismo que vos recién lo marcaste, dejamos un mejor dólar. No, para nada. A ver, lo que hicieron fue destruir el peso. Acá lo que han hecho durante estos 4 años es una destrucción del peso que únicamente la podemos llegar a ver para ver algo similar o algo peor de lo que hicieron, irse al 2001 cuando el dólar saltó de 1 a 4. Claro. ¿Sí? Lo mismo que la inflación. La inflación que tiene Macri es, después de la hiperinflación, la mayor inflación que ha tenido un gobierno en la historia desde la vuelta a la democracia. Perfecto, bueno, a ver, hay varios puntos, no quiero hacer además muy larga la charla para no molestar tu tiempo, pero por ejemplo, sobre la deuda, que Alberto Fernández dice, buena parte de todo lo que se endeudó este gobierno se fue a la fuga.
dice este gobierno. Él lo repitió, en el informe repiten lo mismo que dijo el presidente, lo habrás escuchado en el debate. 2 de cada 3 pesos que pedimos de deuda fue para pagar deuda heredada. Es decir, pedimos plata prestada, pero por la herencia, porque había deudas que cancelar, supongo que ahí deben meter adentro los holdouts y alguna otra cuestión que tenía que pagar, que heredó del gobierno anterior. ¿Efectivamente es así? No es ese número exacto, pero sí hay gran parte de la deuda que se usó para cancelar deudas anteriores. Lo que hay que entender es que los países tienen una vida más larga que los gobiernos, ¿sí? Sí. Entonces, el gobierno, digamos, de Menem pagó deuda tomada en la época de Alfonsín. El gobierno de la Rúa también pagó deuda tomada en la época de Menem. El gobierno de Cristina pagó deuda, de Cristina y de Néstor pagó deuda que cayó en default en el 2001. Y el gobierno de Macri tenía que seguir pagando deuda, y es así. Y el próximo gobierno va a tener que pagar deuda que tome. Sí, pero ahí lo que no me cierra, ahí lo que no me cierra, Cristian, es que este gobierno tomó deuda, mucha deuda, en dólares, para pagar deuda que estaba nominada generalmente en pesos, o por lo menos en una mayor parte. Por eso, ese es otro tema. La primera es, vos tenés que decir, o sea, ¿se toma deuda para pagar deudas anteriores? Sí, todos los gobiernos lo hacen. Es algo normal y en todas partes del mundo. Ahora, después vos tenés que ver en qué moneda la tomás, a qué plazo lo vas a hacer. Este gobierno concentró mucha deuda en corto plazo, en qué moneda, como te decía recién. O sea, hay muchos otros factores, ¿sí? Que hay que analizar en la deuda. Y la realidad es que si vos llegaste al final de tu mandato, ¿sí? Con tu propia deuda en default, que es lo que tenemos hoy en día con la deuda argentina, a ver, Argentina no está pagando ese reperfilamiento, es un default selectivo que hizo la deuda. Claro. Argentina, incluso hasta en moneda local, para los 2 días siguientes poner un cepo, algo que no se entiende bajo ningún punto de vista. Entonces, si vos tomaste una deuda a la cual no pudiste honrar en menos de 4 años, tu propia deuda tomada, así sea para que parte de esa haya sido para pagar deuda anterior, obviamente el plan financiero que vos armaste estuvo mal. Claro, y la última que te hago, Cristian, y tiene que ver con lo que para mí es el dato más sorprendente, que en algún punto le pone una alta dosis de cinismo al informe, que es un paper que circula dentro del gobierno y que seguramente va a formar parte de los argumentos de defensa del actual gobierno cuando yo no esté más en la Casa Rosada, que es el siguiente: el desempleo en la Argentina, dicen ellos, está en los niveles similares a los que dejó el gobierno anterior. En la gestión nuestra, en la gestión de Cambiemos, se crearon 1.250.000 puestos de trabajo. Lo que asegura el gobierno en este informe es que el desempleo sube, en realidad, no porque se hayan destruido fuentes de trabajo, sino porque hay mayor cantidad de gente saliendo a buscar trabajo. Esa es una verdad media. Es verdad que han creado empleos. A veces es medio difícil poder calcular cuántos empleos informales, que ellos ahí lo cuentan, han creado. Pero me parece que hablar de que han creado empleo, cuando tenemos el récord histórico de cierre de empresas, y con ellas obviamente caídas de fuentes de trabajo, me parece medio irrisorio. Y cuando se habla de que más gente busca trabajo, sí, es porque no le alcanza lo que gana. Sí. Porque han producido en estos 4 años una destrucción del ingreso real de aproximadamente un 25%, por el cual la gente ha tenido que salir a buscar nuevos empleos, y más gente, digamos, que capaz antes no estaba ocupada, salir a buscar trabajo precisamente para poder afrontar los gastos que tiene. El gobierno, digamos, si en 4 años nunca supo reconocer los errores que cometió en materia económica, esperar que el reconocimiento venga en los últimos 30, 40 días es medio raro. Sí. Este informe termina de dar el ejemplo de lo que ha sido el gobierno y de por qué perdió. Sí. Porque el gobierno perdió precisamente por cosas como ese informe que sale de...